Buenas a todos, esto es A Despertar. Hoy vamos a ver sobre la resurrección. Vamos a hacer un estudio básico, supongo. Y vamos a ver qué dice la Biblia sobre la resurrección. Mirá, si estás salvo, naciste de vuelta, Cristo te salvó, no tus obras, no tu profesión de fe, no lo que vos pensás, te imaginás en tu cabeza. No. Cristo personalmente, si Cristo personalmente te salvó, estás apuntado, estás anotado para ser resucitado. Estás en el libro de la vida. Y hermano, hermana, tenemos una esperanza que nadie nos puede quitar. Y tenemos un futuro que nadie lo va a arruinar. De eso se trata cuando la Biblia habla de que Jesús es fiel y verdadero. Muchos quieren entenebrecer la esperanza, sumándole a la salvación obras y rituales que Dios nunca mandó hacer. Saquemos esas cosas de nuestra vista, dejemos esas cosas que no vienen de Dios y aferrémonos a la esperanza que Cristo da. Y una gran cosa es la esperanza de la resurrección. Así que vamos a Mateo, primeramente. Vamos a Mateo 22. Mateo 22, abrí tu Biblia, anda a Mateo 22. Y vamos a ver, del 23 al 32, dice: aquel día vinieron a él los saduceos, atención, que dicen que no hay resurrección. Fíjense que a Jesús le vienen a preguntar estos herejes, que dicen que no hay resurrección, y fíjense lo que estos tipos, que dicen que no hay resurrección, fíjense lo que le preguntan. Y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su esposa, y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su esposa a su hermano, así también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será esposa? Pues todos la tuvieron. Fíjense el detalle que estos saduceos que dicen que no hay resurrección, vienen y le preguntan a Jesús sobre la resurrección. Son unos hipócritas. ¿Cómo vas a preguntarle sobre algo en lo que no crees? Y fíjense que la gente perdida hace lo mismo. La gente perdida, en algún momento de tu vida, te va a venir a querer hablar de Dios o preguntar de Dios y preguntar de la Biblia. Sean católicos también. Son gente perdida. Entonces te van a preguntar sobre las cosas de la Biblia y te van a preguntar sobre lo que vos creés, pero no quieren saber nada en realidad. Hacen preguntas filosóficas sin finalidad alguna. Yo le llamo preguntas sin futuro. ¿Para qué preguntas algo sobre lo que no querés saber nada? Eso es algo que he visto, por lo menos en mi experiencia, gente preguntando sobre cosas sobre las que no quiere saber nada. Si no querés saber nada de la Biblia, sé honesto y decí: no quiero saber nada de la Biblia, no quiero ni preguntar, no quiero saber nada. Pero, ¿ven? Como curioso, ¿no? Que esta gente que es incrédula, como los saduceos, que dicen que no hay resurrección, le preguntan sobre la resurrección a Jesús. Y curioso que esta gente que no cree en la Biblia, no cree en Jesucristo, viene y te preguntan. Pero está bien que te pregunten, pero se me hace ilógico que te pregunten algo que no quieren, de lo que no quieren la respuesta, ¿se entiende? La gente atea, incrédula, a veces al cristiano le van a hacer preguntas, pero no quieren saber la respuesta. Te van a querer venir a preguntar: ¿y qué dice la Biblia sobre esto? Y vos querés explicarle y decirle: bueno, no creo en eso. Entonces, ¿para qué preguntás? Es una locura, el mundo este está re loco, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, ¿ven? Curioso detalle esto. Así que, ¿se entiende? Estos saduceos que dicen que no hay resurrección, le preguntan sobre la resurrección. Le hacen una pregunta filosófica sin futuro, o sea, le hacen una pregunta que, bueno, ¿qué pasaría si esto y el otro y bla, 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 bla? Bueno, vamos a ver la respuesta de Jesús. Versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, no conociendo las Escrituras ni el poder de Dios. Eso es algo
principal que tiene que conocer el cristiano. Tenemos que conocer las Escrituras y tenemos que conocer el poder de Dios. Las dos cosas van de la mano, porque el Espíritu Santo te hace entender las Escrituras. Y recuerden, el Espíritu Santo no enseña herejías, El Espíritu Santo no te revela herejías. Nadie puede venir a decir, el Espíritu Santo me enseñó esto, y es una herejía tremenda, como hacen los católicos. ¿Está? Así que eso va de la mano, las Escrituras y el poder de Dios. Versículo 30. Porque en la resurrección, fíjense lo que dice Jesús, lo que va a pasar en la resurrección. Ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. O sea que en la resurrección, ya les voy a decir qué va a pasar. Pero sigamos. 31. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿En católico? Ya voy a hacer un video sobre esto, pero bueno. Juan 11. Entonces, en la resurrección, dice Jesús que ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. O sea que no va a haber matrimonio en el cielo, como así, las que resucitaron mujeres se van a juntar con los resucitados hombres. No. Dice que ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y sabemos, por lo que dice la Biblia, que los ángeles son como varones, ¿tá? Son varones, simplemente. Y no tienen alas, ¿tá? Los ángeles no tienen alas. Los querubines, sí. Serafines, sí. Ángeles no tienen alas, ¿tá? Ya lo demostré en un estudio. Andá a revisar mi canal y fíjate. Entonces, ¿qué más? Vamos a Juan 11 para averiguar más qué es esto de la resurrección. Vamos a Juan 11 del 25 al 26. Juan 11, el 25 al 26 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Fíjense, Jesús dice ser la resurrección. Saca tus conclusiones, hermano, hermana. Si estás en Cristo, ¿vas a resucitar? Más vale. Si estás en Cristo. Y Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Tenemos grandes promesas de parte de Jesucristo. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees eso? ¿Crees que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá? O sea, el que es salvo por Cristo, el que está en Cristo, el que es nacido de vuelta gracias a Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Cristo, acá dice en mí, o sea, en Cristo, no morirá eternamente. Presten atención que esto tiene mucho que ver con un evento que va a pasar antes de que aparezca el anticristo. Ya vamos a revisar eso. Vamos ahora a Juan 5, del 24 al 29, dice. Juan 5, del 24 al 29. Dice, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es eso? Resurrección. Ha pasado de muerte a vida. Hay una figura en lo que es el nacer de nuevo, ¿no? Que es pasar de estar muerto en delitos y pecados y nacer de nuevo y pasar de muerte a vida. Nueva vida en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, versículo 25. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Gran detalle, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y atención a lo que es la voz del Hijo de Dios. ¿Está? Ya presten atención y después guarden estas escrituras, comparen escritura con escritura para saber bien de qué trata la resurrección. Entonces dice, viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo del Hombre.
Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, vida eterna, ¿tá? Y los que hicieron mal a resurrección de condenación. O sea que todos van a resucitar. Pero, ahora sí, el pero vale. Pero, los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron mal a resurrección de condenación. O sea, comparemos eso después con Daniel 12. Daniel 12. Creo que ya vamos a ver, pero para que no se nos escape la idea. Esto lo puedes comparar con el libro de Daniel. Daniel 12:2. Que ya lo vamos a ver, pero para que no se nos escape la comparación. Daniel 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo mismo que dice acá. Los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida y los que hicieron mal a resurrección de condenación. ¿Tá? Ahora, vamos a Juan 10. Juan capítulo 10, versículo del 7 al 10. O sea que en pecado, resurrección de condenación. Y en Cristo, resurrección de vida. ¿Tá? Pero bueno, ahora vamos a Juan 10, del 7 al 10. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Te hago una pregunta. En Apocalipsis, ¿qué es lo que ve Juan en el cielo? Una puerta. Y le dice, ven, y escucha una voz que le dice, ven acá. Para referencia, vamos a ver, Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, versículo 1, dice: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Una puerta. Jesús, ¿qué dice? Yo soy la puerta. Compará escritura con escritura. Compará escritura con escritura. Jesús dice, yo soy la puerta. Acá en Apocalipsis dice, después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, mirá, Juan escucha una voz. La primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Sube acá. Una voz como de trompeta. Viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo de Dios. O sea que Juan ve la puerta y suda al cielo, y escucha la voz del Hijo del Hombre, la voz como de trompeta. Vayan guardando esos detalles. Voz como de trompeta. Voz como de trompeta, no la trompeta del Apocalipsis, no confundan esas cosas, ¿tá? La voz como de trompeta, la voz de Dios, la voz del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Dios, ¿tá? Ahora, fíjense, versículo 9 acá en Juan 10. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, salvación en Cristo, nueva vida en Cristo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Entrará a dónde? Esto tiene que ver con el arrebatamiento. ¿Entrará a dónde? Al cielo. Jesús es la puerta al cielo, literalmente, o sea, eso está más que claro. Y saldrá y hallará pastos. ¿Sabías que vamos a volver para el reino de los 1000 años de Jesucristo? En Apocalipsis 19, en la segunda venida de Cristo, Cristo viene y los santos con él. Todos con vestiduras blancas, que es la justicia de los santos. Limpios. En Apocalipsis 1 dice que Cristo nos limpió con su sangre, nos lavó con su propia sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. Tenemos
una esperanza, cosas grandiosas se vienen para los cristianos, para el cuerpo de Cristo. ¿Mm? Entonces, ¿se entiende? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cuándo hallaremos pastos? Cuando la tierra sea restaurada, después del Apocalipsis, y empiece el reino de los 1000 años de Jesucristo. Un reino de paz, un reino de paz total en la tierra. Príncipe de paz, Jesucristo, reinando desde Jerusalén durante 1000 años literales. ¿Está? Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo cada vez que leo esto, a mí, miren, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto se refiere más a vida eterna, más que abundancia, ¿no? La gente por ahí ve la palabra abundancia y dice, abundancia de bienes y material y plata. No, no necesariamente. Si quiere, Dios te da, o sea, Dios es bueno, te da cosas, ¿está? Pero eso no es el punto. Cristo no vino a hacernos millonarios en este mundo. ¿Qué dice Cristo? Haced tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra. Pero bueno, que dejemos, ¿no?, que los codiciosos sigan con su codicia. Vamos a aferrarnos a la Biblia. Vida en abundancia significa vida eterna. Vida en abundancia significa despertar a la vida eterna. Que Dios te salve, te renueve la vida, que te limpie y pases de muerte a vida y tengas vida en abundancia. Conozcas la verdad absoluta. Y tengas vida eterna. Eso significa esto. No significa que Dios tiene un plan para tu vida y te va a dar un salario, que esa estupidez de codiciosos ladrones, esa no va, eso no me va. Pero bueno, pasemos ahora a Mateo 27. Mateo 27, el 50 al 53 dice: Mas Jesús, fíjense algo que pasó acá cuando Jesús fue crucificado. Fíjense, Mateo 27 del 50 al 53 dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron. Y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea que hubo literalmente una resurrección de santos del Antiguo Testamento que se levantaron y, saliendo literalmente de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a Jerusalén, la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Recuerden que los judíos demandan señal. La relación entre Dios e Israel es con señales y milagros grandes. O sea, y acá estamos, todavía había templo. Acá lo menciona. O sea, acá los judíos todavía tenían el templo. Y fíjense que les aparece esta señal. Cosa que coincide con Isaías. Ya vamos a ver. Ahora, pasemos a Hechos, capítulo 4, del 1 al 2. Hechos 4, del 1 al 2 dice: Y hablando ellos al pueblo, los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos vinieron sobre ellos, resentidos de que enseñasen al pueblo y predicasen en Jesús la resurrección de los muertos. Hay que predicar eso, porque es parte del Evangelio. Eso es lo que predicaban los apóstoles, lo que predicaba Pablo, lo que se tiene que predicar. Porque va de la mano la salvación con la resurrección. Y la resurrección va de la mano con, ya vamos a ver qué, pero vamos paso a paso, ya les voy a decir qué. Pero acá los apóstoles, los discípulos, estaban hablando al pueblo, estaban predicando ¿qué? Estaban predicando en Jesús la resurrección de los muertos. Y fíjense que estos saduceos, ¿no?,
los sacerdotes, el magistrado, ¿no? Y los saduceos, los líderes políticos religiosos, resentidos, fíjense, resentidos. Es curioso, ¿no? Cómo la gente religiosa, hereje, son resentidos de cuando se predica la verdad. Es como un odio natural hacia la sana doctrina, ¿no? Curioso, pero bueno, le pasó a los discípulos y nos pasa a nosotros los cristianos. Es así. Pero bueno, pasemos al versículo 8, saltemos al versículo 8. Fíjense. Hechos 4, versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, atención, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel. La primera parte del libro de Hechos todavía se estaba predicando a Israel. Todavía el contexto es enteramente judío. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que debamos ser salvos. Fíjense, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Fíjense que los mismos discípulos de Jesús eran hombres sin letras e ignorantes. Pero Pedro estaba predicando lleno del Espíritu Santo. No tienen excusa los religiosos. ¿Qué me vas a decir? ¿Que necesito ir a una institución religiosa que me dé un título, una credencial, para estar lleno del Espíritu Santo? Rompo la credencial, la tiro a la basura porque no la necesito. Vos no la necesitas tampoco, hermano o hermana. Con genuina y verdadera salvación se te da el Espíritu Santo, no una religión, no una institución. Hay que leer y analizar lo que está escrito, ¿tá? Hay que leer y pensar sobre lo que está escrito, no repetir lo que te dijeron por ahí, no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Vieron? Pedro y Juan eran hombres sin letras e ignorantes. Pero ¿sabes qué? Hacían milagros. Estaban llenos del Espíritu Santo y predicaban en Jesús la resurrección de los muertos. Curioso detalle. Ahora, Hechos 17. ¿Por qué también esto de... Recuerden que este detalle de los religiosos resentidos de que se predicase la sana doctrina, ¿qué tiene que ver esto con la resurrección? Bueno, hay gente que niega la resurrección, como los saduceos. Hay gente que niega el arrebatamiento. Y ya vamos a ver la conexión entre el arrebatamiento y la resurrección. Ya vamos a ver. Y hay gente que resentida de que se predique sana doctrina, la resurrección de los muertos en Jesucristo, niegan la resurrección, entonces niegan a Cristo. Entonces están negando a Cristo. Porque si están resentidos de que se predique en Jesús la resurrección de los muertos, están negando a Cristo, están negando a Jesús. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Eso no me lo puede negar nadie. Jesucristo mismo en Juan 11 lo acabamos de ver. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. La gente religiosa, ay, qué mal la va a pasar. Si no se arrepienten y se convierten de verdad, la van a pasar muy mal. Pero bueno, el que tenga oídos para oír, que oiga. Hechos 17. Vamos ahora a Hechos 17, del 16 al 33. Dice: y mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía en él, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo no era tolerante. Ningún cristiano tiene que ser tolerante con pecado. ¿Tá? No tenemos que ser tolerantes del pecado, porque el pecado hace mucho mal. Hace mucho mal, ¿tá? Y la idolatría es un pecado. ¿Tá? Fíjense que su espíritu se enardecía en él. No muy tolerante que digamos, ¿Y que Pablo estaba equivocado? No, Pablo tenía toda la razón.
Pablo tenía toda la razón en estar enardecido en él, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y los religiosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y ciertos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de dioses extraños, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. ¿Es parte del Evangelio? ¿Es parte del Evangelio la resurrección? Lo estás viendo acá claramente. ¿Está? Lo estás viendo acá con tus propios ojos en la Biblia. Versículo 19. Y tomándoles, le trajeron al areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva doctrina de que hablas? Pues traes a nuestros oídos ciertas cosas extrañas. Queremos pues saber qué significan estas cosas. Porque todos los atenienses, y los extranjeros que estaban allí no se interesaban en ninguna otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Mentes filosóficas, mentes que les fascinaba las cosas filosóficas, las cosas nuevas corrientes de pensamiento, nuevas corrientes de nuevas doctrinas, ¿no? Eso dice acá la Biblia. Pero fíjense, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo veo que sois muy supersticiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Acá Pablo, utilizando, ¿no?, la lógica de ellos básicamente, utilizando eso, aprovecha ese recurso para predicarles a Cristo, ¿tá? Entonces no es que Pablo dijo: está todo bien lo que hacen, tenemos el mismo Dios. No. Pablo aprovecha este recurso para predicarles y darles testimonio sobre Cristo, ¿tá? Aquel pues que vosotros adoráis sin conocerle, a este yo los anuncio, ¿tá? ¿Se entiende? Ustedes piensan que hay un Dios, bueno, yo les voy a hablar del verdadero Dios. ¿Se entiende? No es que Pablo dijo: está todo bien lo que ustedes hacen, está todo bien la idolatría, sí, todos vamos al cielo. No, ¿se entiende? Mucho cuidado con pensar que los apóstoles o Cristo toleraban pensamiento y cosas ajenas a la Biblia. No, ni Pablo, ni Cristo, ni los apóstoles toleraban cosas contrarias a la sana doctrina, cosas contrarias a la Biblia, ¿tá? Mucho cuidado. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. Este es un versículo que mucha gente no entiende, pero bueno. Sigan, dale, bravos, un aplauso. Dale, sigan en contra de la Biblia. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Pues él a todos da vida y aliento, y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de su habitación, para que busquen al Señor, si en alguna manera palpando le hallen, si bien no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como también algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, acá dice Trinidad, no dice Trinidad, dice divinidad, así que vos fíjate de qué lado estás, de la Biblia o del catecismo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. Otro versículo que mucha gente no entiende, pero bueno, ya van a entender algún día, por las buenas o por las malas. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Predicar sobre la resurrección es parte del Evangelio, ¿no? Es parte del Evangelio de Cristo. Cristo resucitó de los muertos al tercer día. ¿Se entiende? 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ahora, versículo 32. Fíjense lo que dicen, la reacción de la gente. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: te oiremos acerca de esto en otra ocasión. ¿Vieron? Reacciones diversas. Versículo 33. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron y se unieron a él,
entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Vemos otro ejemplo en el que Pablo predica, cuando predica el Evangelio, predica también la resurrección. Ahora, vamos a Romanos 6 para seguir extendiéndonos sobre esto de la resurrección. Romanos 6, del 1 al 9. Romanos 6, del 1 al 9. Puedes pausar, ir a Romanos para seguir la lectura. Romanos 6, del 1 al 9. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Tá? Nueva criatura en Cristo. ¿Tá? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. O sea que, así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también. Claro, si estás en el cuerpo de Cristo, vas a resucitar como Cristo resucitó. Todo tiene un significado en la Biblia. Acá claramente la Biblia dice: si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Fíjense, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto libre es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él. O sea que tenemos esa similitud. Y la vamos a tener. Siendo parte del cuerpo de Cristo, seremos en la semejanza de su resurrección. Vamos a resucitar. Por eso tenemos la esperanza de que no importa si morimos, vivimos o morimos, de Cristo somos. Si morimos, vamos al cielo. Los que se entienden, si estás en el cuerpo de Cristo, vas a resucitar. Sos parte del cuerpo de Cristo. Y ya vamos a ver más escritura sobre eso. Romanos 8:11. Vamos ahora a Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu Santo, o sea que si tenés el Espíritu Santo, cosa que viene con genuina y verdadera salvación, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos, literalmente, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si tenés el Espíritu Santo, vas a resucitar. Acá la Biblia dice, es hermosa la esperanza de la vida eterna y la esperanza en la resurrección. Ahora, vamos a ver qué más. 1 Corintios 6, versículo 14. 1 Corintios 6, versículo 14 dice: y Dios, que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará con su poder. ¿Más claro? ¿Más claro? Échale agua. ¿Qué más? 2 Corintios 5, del 1 al 9. 2 Corintios 5, del 1 al 9. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, o sea, nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. Amén. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. No es normal. Claro que más vale uno estando en este mundo, estando como está este mundo, es normal que uno esté gimiendo, deseando de ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Es obvio que vas a tener ganas de ir al cielo y descansar en paz. Es lo más normal. Pero bueno, ya va a llegar el momento. Versículo 3. Y si así estamos vestidos, no seremos hallados desnudos.
Porque nosotros que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual también nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu, o sea, la garantía, el sello del Espíritu Santo. Arras quiere decir como la garantía, ¿tá? De que si Dios te da el Espíritu Santo es porque vas a resucitar y vas a ir al cielo. Ya vimos, ¿tá? Esto en Romanos 8:11. Si tenés el Espíritu Santo vas a resucitar. Las arras del Espíritu, la garantía, el sello del Espíritu Santo, del que habla Efesios 1:13. Ahora, versículo 6. Por tanto, vivimos confiados siempre, sabiendo que, entre tanto que estamos en el cuerpo, ausentes estamos del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Estamos confiados y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Absolutamente. Por tanto, procuramos también, o presentes o ausentes, serle agradables. Versículo 14. Saltemos al versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Tá? O sea, Cristo te rescata para hacerte nueva criatura, para servirle. Romanos 5:6 habla bien de eso. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él murió y resucitó por nosotros para que nosotros seamos muertos al pecado y al fin resucitemos con Él. ¿Ven cómo va? ¿Cómo viene la mano? Ahora, Colosenses 3, del 1 al 4. Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando se pone muy loca y complicada y agitada la vida acá, lo mejor que uno puede hacer es pensar en las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba. Tener pensamientos, leer Apocalipsis 21, 22, leer Colosenses 3, Primera de Juan 3, leer esos versículos que hablan de la esperanza de vida eterna, el cielo, buscar las cosas de arriba. Es buenísimo hacer eso. Ahora, dice, versículo 2, poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea que cuando Cristo sea manifestado, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. ¿Y cuándo viene esa manifestación? Bueno, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Esta es la esperanza de la resurrección, fíjense. 1 Tesalonicenses 4, versículo del 13 al 18. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando alguien salvo muere en la carne, básicamente, se le dice duerme, porque no pereció, no murió, ¿se entiende? No murió así como muere la gente perdida. Cuando el cristiano muere, entre comillas, se va a dormir. Por eso hay una diferencia cuando la Biblia menciona dormir y perecer. Y ya la vamos a ver en 1 Corintios 15, la diferencia. Pero fíjense, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La gente perdida no tiene esperanza. No tiene esperanza de salvación, de vida eterna, de resurrección. Pero un cristiano tiene eso. Así que cuando un hermano muere, por así decirlo, entre comillas, porque en realidad se fue a dormir, está descansando con el Señor, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Ya lo vimos en 2 Corintios 5. Versículo 14, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús, en Cristo. Salvación. 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, en Cristo. ¿Tá? Entonces, porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
este es un ingrediente de la salvación, de creer en el Evangelio, ¿tá? Así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Esto no es que se le ocurrió a Pablo y está inventando cosas, no. Por palabra del Señor. Por eso, ¿recuerdan lo que les dije sobre los religiosos que niegan la resurrección? Que son resentidos y van en contra de gente verdaderamente salva, llena del Espíritu Santo, predicando sana doctrina. Fíjense esto, porque hay muchos que atacan el arrebatamiento. Dicen que no va a pasar. Y se ponen a atacarlo diciendo, no, bueno, acá comprobé, qué sé yo, que va a ser secreto, no va a ser secreto. ¿Qué me importa si es secreto o no? Yo me voy a ir al cielo, listo, no me importa nada que si es secreto o no el arrebatamiento. Lo que menos me va a interesar en ese momento es si es secreto, si alguien se enteró o no que el arrebatamiento es secreto o no. Me resbala, yo voy a estar en el cielo. Ya fue, ya terminó mi sufrimiento acá en este mundo. ¿Qué me importa si el arrebatamiento es secreto o no? ¿Ven? ¿Recuerdan la pregunta de los saduceos que no creían en la resurrección? ¿Recuerdan la pregunta? ¿Para qué preguntaban si no creen? Entonces, ¿para qué esta gente se calienta tanto con el arrebatamiento si no creen en el arrebatamiento? Pero fíjense que el arrebatamiento es la resurrección. Si no crees en la resurrección, no crees en Cristo. Cristo dijo, yo soy la resurrección. Y fíjense que Pablo predicando escribiendo por palabra del Señor, nos escribe al cuerpo de Cristo, a los cristianos, en Tesalonicenses, nos escribe sobre el arrebatamiento, sobre la resurrección. Y ya vamos a ver por qué el arrebatamiento es la resurrección. Y también la resurrección tiene parte, es compleja. Pero la resurrección que nos toca a nosotros es una parte de lo que es toda la resurrección, que ya voy a hacer un video aparte sobre la resurrección, que en Apocalipsis habla de una resurrección y qué sé yo, ya voy a hacer un video. Ahora vamos a hablar de la resurrección que le toca al cristiano, parte del cuerpo de Cristo, nacido de vuelta, salvo por Jesucristo. Vamos a hablar de la resurrección que nos toca a nosotros. Ahora, por lo cual, os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué quiere decir esto? Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿recuerdan qué era lo que escuchó Juan en Apocalipsis 4? Vio una puerta en el cielo, escuchó una voz. La primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá. Pregunta, ¿a dónde subimos los cristianos cuando venga al arrebatamiento? Al cielo. ¿Qué es lo que ve Juan en el cielo? En Apocalipsis 4, una puerta. ¿Quién es el que dijo ser la puerta? Jesucristo. ¿Quién es el que dijo ser la resurrección? Jesucristo. ¿En quién está un cristiano? En Cristo. Compara escritura con escritura. Es lo mejor que puedes hacer para comprender la Biblia. Compara escritura con escritura. O sea que Juan escucha una voz como de trompeta. Y ninguna trompeta de ángel de nada. Trompeta de Dios, que no son las trompetas de los ángeles. Acá dice trompeta de Dios. No es lo mismo que decir una trompeta de un ángel. ¿Por qué? Y porque simplemente si mirás acá dice trompeta de Dios, no dice trompeta de ángeles. Es así de simple. Entonces, ¿ven cómo la resurrección es el arrebatamiento? O sea, la resurrección que le toca al cristiano, parte del cuerpo de Cristo, es el arrebatamiento, el llamado arrebatamiento. Fíjense, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire.
y así estaremos siempre con el Señor. O sea que el Señor no desciende hasta el tocar el piso, porque eso lo hace recién al fin del Apocalipsis, como dice en Zacarías. Acá el Señor solo baja, pero ¿cómo sabemos que no toca el piso? Y bueno, acá dice, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el aire nos vamos a juntar con el Señor, no en el piso. No tiene nada que ver este evento del arrebatamiento con Zacarías cuando el Señor, Jehová, curiosamente, posa sus pies sobre el monte de los olivos. Eso es la segunda venida de Cristo. Cristo es Jehová. No sé si se dieron cuenta, pero bueno. Entonces son dos eventos distintos. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son dos eventos distintos. Ahora, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Hermoso. Hermoso. Y los resentidos que atacan esto, que es doctrina bíblica, son unos religiosos que no creen en Cristo, básicamente. Porque si no crees en la resurrección, no crees en Cristo. Cristo dijo, yo soy la resurrección. Tenés un montón de herejes atacando el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque no son dispensacionales y creen en las doctrinas papales, que el catolicismo es lo menos dispensacional que hay, y no creen en la sana doctrina, ¿se entiende? Entonces, mucho cuidado con los que te niegan y atacan el arrebatamiento como si fuese una herejía. Y la verdad te estás poniendo en una situación muy complicada si decís que la doctrina bíblica es herejía. Está muy complicado, muy complicado. Pero bueno. Ahora, pero ¿dónde dice acá que vamos a resucitar? ¿Qué tiene que ver el arrebatamiento con la resurrección? Bueno, ya vamos a ver. Fíjense. Vamos a comparar escritura con escritura, que es la mejor forma de aprender y nutrirse de la Biblia. Filipenses 3, del 20 al 21. Filipenses capítulo 3, del 20 al 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo vil, ahí está, para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la puerta. Juan ve una puerta ahí en el cielo. Y la voz de trompeta, como de trompeta, le dice, sube acá. Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y Juan sube antes de que aparezca el anticristo. Juan sube al cielo antes de que aparezca el anticristo. Lo mismo, lo mismo que le va a pasar a la iglesia, a la verdadera iglesia de Cristo, que es la gente salva por Jesucristo, los verdaderos cristianos. Así como Juan, el discípulo que Jesús amó, Cristo nos amó, Cristo amó a la iglesia, dio su vida por ella, se dio a sí mismo por ella. Cristo nos amó y nos lavó con su sangre. ¿Más claro? Échale agua. Ahora, el cual transformará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. La pregunta es, ¿cuándo va a transformar nuestro cuerpo vil? En el arrebatamiento. Ya vamos a ver. Vamos a 1 Corintios 15 del 1 al 4. 1 Corintios 15 del 1 al 4 dice, ahí vamos a leerlo en distintos versículos, ¿está? Versículo del 1 al 4 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Por eso dice hermanos, ¿tá? En el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos. Por eso dice hermanos. El que no está salvo no es tu hermano, ¿tá? Por el cual asimismo sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, atención, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ven? El Evangelio va de la mano con la resurrección de Cristo y con la resurrección, con la eventual resurrección de los que creen en Cristo y con la final resurrección de todos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ven? Pasemos al versículo 12. Fíjense esto.
¿Recuerdan los herejes que atacan el arrebatamiento y la resurrección? Fíjense. Y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, como los saduceos, que dicen que no hay resurrección? ¿Mm? Es uno de los ingredientes principales del Evangelio y la salvación. ¿Cómo vas a tener el Evangelio de Cristo si Cristo no resucitó de los muertos? Entonces tampoco vos vas a resucitar de los muertos. Fíjense, y acá eso lo habla claramente Pablo, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó entonces. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Versículo 15, y además somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si es verdad, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Se entiende? Acá dice, ponele que los muertos no resucitan. Entonces somos mentirosos, porque supuestamente entonces Dios no resucitó supuestamente a Cristo. ¿Se entiende? Entonces nos estamos yendo todo al infierno, si Cristo no resucitó. Entonces, ¿qué esperanza tenemos si Cristo no resucitó? Porque Él dijo que iba a resucitar el tercer día. Entonces, ¿qué? Si Cristo no resucitó, Cristo fue un mentiroso. Entonces, si Cristo fue un mentiroso, nos estamos yendo todo al infierno. Porque nuestro Salvador, entre comillas, es un mentiroso. ¿Ven que hay que usar la lógica y hay que aferrarse a que Cristo es la verdad absoluta y no miente? Dios es la verdad absoluta y no miente. La Biblia no miente, no se contradice. Hay que usarla, como dice la palabra, trazando bien la palabra de verdad. O sea, en contexto. Mucho cuidado. Y fíjense lo bien que hace Pablo en decir, bueno, exponer a la lógica y decir, sí, entonces Cristo no resucitó, entonces nos estamos yendo al infierno. Entonces, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, ¿ven? Versículo 17, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, y aún estáis en vuestros pecados. O sea, entonces todo esto es en vano. No somos salvos entonces si Cristo no resucitó, si no hay resurrección. Entonces, versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, ¿ven? Los que durmieron, hay una diferencia entre dormir y perecer. Entonces los que durmieron en Cristo, o sea, los hermanos en Cristo que fueron a dormir, a descansar en paz con el Señor, porque fueron salvos en realidad, si supuestamente la resurrección no existe y Cristo no resucitó de los muertos, entonces perecieron. Perecieron, ¿qué quiere decir? Murieron, fueron al infierno. Si supuestamente Cristo no resucitó, entonces, ¿qué hacemos acá entonces? ¿Qué hacemos acá leyendo la Biblia? ¿Qué hacemos acá orando a Dios, orando en nombre de Cristo? ¿Qué hacemos acá si Cristo no resucitó? Si solo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Más ahora, pero la realidad es, versículo 20, pero la realidad es esta. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo resucitó de los muertos. Bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Primicias de los que durmieron es hecho. Y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Hay muchos que dicen, bueno, viste, en Cristo, todos serán vivificados, salvación universal. No, no es salvación universal. En Cristo todos serán vivificados. Si no estás en Cristo, te vas a ir al infierno, ¿tá? Y después al lago de fuego. Es arriba o abajo. Punto. ¿Se entiende? Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, pero en Adán todos mueren, sí. El tema del pecado. ¿Tá? La paga del pecado es muerte. ¿Tá? Romanos 6:23. Pero en Cristo todos serán vivificados. O sea, todos los que están en Cristo. Fíjense. Y esto es clave para entender el tema de la resurrección y todo eso. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. El cuerpo de Cristo. Los primeros frutos. La gente que fue salva en Cristo. El arrebatamiento, nos vamos primero. ¡Pium! Esa es la primera cosa que sucede, es el arrebatamiento. Y eso desata el Apocalipsis. Lee el Apocalipsis. Juan primero sube y después aparece el anticristo.
No es que aparece el anticristo y después Juan sube, no. Juan sube, el discípulo al que Jesús amó, que Jesús amaba, y después aparece el anticristo. Y así lo mismo con la iglesia de Cristo. Nos vamos para arriba y ahí aparece el anticristo. Porque claramente en la Biblia, en 2 lugares, dice en Tesalonicenses y en Romanos, dice que por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál es la ira de Dios? Bueno, el Apocalipsis. El anticristo, todas las plagas, todas las cosas. Por algo Cristo te salva, para llevarte arriba con él. No va a salvarte y después te va a reventarte a palos en el fin del mundo con su ira. No, eso no hace un buen marido. Cristo es marido de la iglesia. Es esposo, que la cuida, la sustenta. Cristo no va a poner a su esposa, a su iglesia que él compró con su sangre, prometiéndole que le va a salvar de la ira, y la va a hacer pasar por el Apocalipsis. ¿Se entiende? Cristo no es un mentiroso. Cuando te estás yendo hacia herejías, estás diciendo que Cristo es un mentiroso. Por eso, mucho cuidado, mucho cuidado. Recuerden, Cristo no miente. Si dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que el que cree en mí tiene vida eterna, que Él nos salvó, Él nos ha salvado, ¿no?, de la ira que ha de venir. Cristo nos salvó de la ira que ha de venir. Listo. ¿Está? Entonces, Cristo las primicias. El arrebatamiento. Lean de vuelta, primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego vendrá el fin. Luego vendrá el fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya abatido todo dominio y toda autoridad y poder. ¿Cuándo lo va a hacer? En el fin del mundo, en el día del Señor, el día de la ira de Dios, el día de Jehová, el día de Cristo. Versículo 25, porque es menester, o sea, es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y eso lo va a hacer. Cristo, o sea, Jehová, va a reinar durante 1000 años, ¿tá? Y fíjense lo que pasa. Y el postrer enemigo, o sea, el último enemigo que será destruido es la muerte. Apocalipsis 20. Después de los 1000 años, después de que Satanás mismo sea echado en el lago de fuego, la muerte y el infierno van a ser echados en el lago de fuego. Compara escritura con escritura. Y fíjense, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Y cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea, el tema del Hijo y el Padre, hay una cierta separación. Dios tiene la habilidad de separar su alma de su cuerpo. El alma es el Padre, el cuerpo es Jesucristo. Jesucristo puede estar en la tierra y el Padre, obviamente, el alma en el cielo. ¿Por qué? Cristo tomó forma de siervo. ¿Para qué? Y para que la gente no muera. Si vos ves a Dios en toda su gloria, en todo su esplendor, morís. Por eso la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y vivir. Por eso en el libro de Jueces, las personas que vieron al ángel de Jehová, o sea, vieron a Jehová, básicamente, pensaron que iban a morir, porque hemos visto a Dios. ¿Se entiende? El tema del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento era la forma en la que Dios podía manifestarse físicamente y estar en la presencia, ¿no? ¿Tá? Y podía estar cerca del ser humano sin que el ser humano muera, ¿tá? Repito, si vos... Por eso es una cosa muy estúpida pensar como piensan muchos ateos. Yo quiero ver, yo no, hasta que no vea a Dios, yo no voy a creer. ¿Querés ver en serio a Dios cara a cara? ¿Querés ver en serio a Dios en todo su esplendor, en toda su gloria? Vas a morir. Así. ¿Pero por qué? ¿Por qué tan así? Dios es tan santo. Dios es tan santo que no puede haber pecado en su presencia. ¿Tá? Simplemente el hombre muere. Eso está estudiada en la Biblia y vas a darte cuenta. Por eso Cristo, siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo para poder redimir, para poder hacer esto, estar presente, hacer milagro, estar ahí, ¿tá? Para poder estar físicamente ahí sin que el hombre muera. Porque fíjense que el mismo discípulo Juan, que estuvo recostado sobre el seno, ¿no?, sobre el pecho de Jesús, cuando lo ve en el Apocalipsis, cayó como muerto. Esperá, ¿no era el mismo
¿No es el mismo Jesús? Y es el Jesús glorificado. Está viendo al Todopoderoso. Apocalipsis 1.8. El Señor, el Todopoderoso, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir. Jesucristo, el Todopoderoso. Lo ve Juan a Jesucristo en toda su gloria. ¿Qué quiere decir? Juan ve a Dios, a Jesucristo, al Padre, en toda su gloria. Por eso cae como muerto, así como cayó Daniel como muerto. Así como, ¿se entiende? Entonces, hay una cierta separación, por eso el Padre y el Hijo, y esto de el Hijo está a la diestra de Dios, porque en el Salmo 110 habla de siéntate a mi diestra, sí, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ven? Compará Salmo 110 con 1 Corintios 15. ¿Está? Hay que estudiar. Entonces, y bueno, y después dice, recuerden que en Zacarías dice, y en aquel día Jehová será rey sobre toda la tierra, y uno su nombre. ¿Está? O sea, se entiende que ahora hay una cierta separación, por eso Jesús está a la diestra, todo ese tema. Pero después, cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Por eso después en el reino de Jesucristo está Jehová, o sea, Jesucristo reinando toda la tierra. Hay un solo trono, un solo rey. Tengo estudios sobre eso, un solo rey y todo eso. Y después en la eternidad hay un solo trono, y el que está sentado en el trono es Jesucristo. Entonces, la revelación de Jesucristo, ¿cuál es la revelación? Jesucristo vino a revelarse que es el Hijo de Dios. Ah, wow, qué revelación. No, Jesucristo vino a revelar que Él es el Padre, Él es el Dios Todopoderoso. ¿Está? Esa es la revelación de Jesucristo. Y la revelación de Jesucristo también consiste en revelarse, en el Apocalipsis, hacia el mundo pecador, hacia el mundo maligno, y destruirlo. En el Apocalipsis dice que el misterio de Dios será finalizado, o sea, será terminado, listo. Ya no hay más misterio. ¿Quién es Dios? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Porque está literalmente destruyendo el mundo en el Apocalipsis. Ya no hay más misterio. ¿Está? Hay que leer, está bueno eso. Leer, estudiar, comparar y darse cuenta de lo que es la verdadera y sana doctrina. Y aferrarse a lo que dice la Biblia, no lo que dicen por ahí. Opiniones de hombres y instituciones religiosas satánicas paganas. No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Está? Y aferrarse a lo que dice la Biblia en contexto. ¿Está? Y saber que la Biblia no se contradice. O sea, no es una contradicción que diga, bueno, Dios es uno y Jesús es el Padre y que Jesús esté a la diestra del Padre. Eso no es una contradicción, tenés que entender las implicaciones proféticas. Recordá, Salmo 110. El Señor dijo a mi Señor, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta, esa es una palabra muy importante, por eso es importante no quitarle ni agregarle ni una palabra a la palabra de Dios. ¿Está? Ahora. Pero yo voy a hacer un video sobre eso de el Cristo a la diestra y todas esas cosas. Pero bueno, ahora volvamos a esto de, bueno, sigamos en esto de la resurrección. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Diciendo, ¿no? Versículo 29. Diciendo, bueno, entonces si Cristo no resucitó, ¿por qué nos bautizamos en Cristo que supuestamente es un muerto que no resucitó? ¿Se entiende? A eso va este versículo. Y saltemos al versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Recuerdan Filipenses? Fíjense. Necio, lo que tú siembras no revive si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de ser, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiere. Como Él quiere. Tienen que recordar esto. Tenemos que recordar esto siempre. Dios le da como Él quiere. Las cosas son como Él quiere, como Dios quiere. ¿Está? Pero bueno, y en este caso, pero Dios le da el cuerpo como Él quiere. El cuerpo resucitado, no el cuerpo renovado. ¿Está? Y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Atención, pues una carne es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Eso está claro. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales.
¿Ves? Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra estrella en gloria. Salí a la noche, mirá la estrella y mirá que todas las estrellas no son iguales. Una brilla más que otra. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Ahora tenemos un cuerpo corrupto. Estando perdido en nuestros pecados, también, peor todavía, un cuerpo más que corrupto. Este cuerpo que tenemos ahora es corrupto y corruptible, porque tiene la capacidad todavía de volver a pecar. ¿Se entiende? Entonces se siembra en corrupción, se levanta en incorrupción. Si fuimos plantados en la muerte de Cristo, también lo seremos así como en su resurrección. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, también Dios levantará, resucitará vuestros cuerpos. Básicamente dice eso, lo vimos la escritura. ¿Ven? Se siembra en corrupción, se levanta en incorrupción. Se siembra en deshonra, se levantará en gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. En la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Ves? La resurrección es el arrebatamiento, la resurrección del cristiano en Cristo, nacido de vuelta, salvo por Jesucristo, parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, la única verdadera iglesia de Jesucristo. Claramente no es el catolicismo esa iglesia. Los verdaderos cristianos resucitarán, o sea, el cuerpo de Cristo resucitará cuerpo espiritual, resucitaremos y tendremos un nuevo cuerpo, no un cuerpo corruptible como el de ahora. ¿Se entiende? Lee de vuelta el estudio, anda escritura por escritura, comparando, pim, pum, pam, va, viene, ping, pong. Compará escritura con escritura. Y fíjate cuáles escrituras se conectan. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, el cuerpo que tenés ahora es tu cuerpo natural. Y hay cuerpo espiritual. Y así está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente. Eso está en Génesis. El postrer Adán, un espíritu vivificante, ¿no? Como se le conoce a Cristo, ¿no? Un postrer Adán, un espíritu vivificante. El postrer Adán, un espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces vemos esa identificación, ese de pasar de muerte a vida, resucitar, nueva vida en Cristo, nueva criatura, porque Cristo tomó forma de siervo, sufrió, ven todo lo que significa lo que sufrió Cristo en la carne, murió en la cruz, derramó su sangre, resucitó al tercer día, por eso somos bautizados en su muerte, nos identificamos con Cristo, porque morimos al pecado, somos nuevas criaturas, resucitamos. Y vamos a resucitar, así como resucitamos, ¿no? En la salvación, vamos a resucitar literalmente, vamos a resucitar y tener cuerpos espirituales, cuerpos incorruptibles, y ya vamos a ver eso. Versículo 48, atención, cual el terrenal, tales también los terrenales. Esto sigue significando el tema de Adán, el viejo hombre, ¿no? Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Recuerden, Jesucristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El Señor es del cielo. 49. Y así, atención, y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. ¿Ven? La resurrección, el arrebatamiento. Mas esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Se entiende? No podemos entrar al cielo en este cuerpo corruptible. No podemos entrar al cielo así como estamos. ¿Se entiende? No podemos. Porque este cuerpo es corruptible. Este cuerpo es una carne corruptible, capaz de pecar, pero en el cielo la historia es otra. Fíjense, entonces, ¿qué va a pasar?
Bueno, recuerden, mas esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 51. He aquí, os digo un misterio. Un misterio. Es un misterio el arrebatamiento. No le fue revelado a ningún grupo de personas en ninguna otra época de la historia. Solo ahora a la iglesia de Cristo. En esta dispensación. ¿Tá? Fíjense. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir esto con no todos dormiremos? Recuerden 1 Tesalonicenses 4, los que quedamos vivos, seremos arrebatados, junto con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay gente que no va a morir, no va a haber muerte, no va a sufrir la muerte literal, sino que dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, tanto los que murieron en Cristo como los que quedan vivos para la época del arrebatamiento. Tanto los que murieron en Cristo como los que quedaron vivos, tanto como los que queden vivos en la época del arrebatamiento, todos seremos transformados. Resurrección, arrebatamiento. Es así. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ¿qué quiere decir esto? La última trompeta del Apocalipsis. No. Comparemos con Tesalonicenses. Es trompeta de Dios. ¿Tá? Y este tema de la final trompeta es un hebraísmo que suena una trompeta y todos se reúnen. ¿Tá? Pero bueno. Y recuerden, comparemos con 1 Tesalonicenses 4. Es trompeta de Dios. Comparemos con Apocalipsis 4. Es una voz como de trompeta que le dijo a Juan, sube acá. ¿Ven? No tiene nada que ver con las trompetas del Apocalipsis. Es otra historia. ¿Se entiende? Entonces, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En el arrebatamiento nuestros cuerpos serán transformados. Resucitaremos. ¿Estás muerto en Cristo? Vas a resucitar. No importa que te cremen, te incineren, te tiren a un volcán lleno de lava, no importa. Dios te va a dar un cuerpo incorruptible. ¿Tá? Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo que tenemos ahora, se vista de incorruptible. ¿Por qué es necesario? Y porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Tu cuerpo corruptible no puede entrar en el cielo, por eso necesitas un cuerpo incorruptible. Hola. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué linda esperanza que tenemos los cristianos. Hermosa esperanza. Y no deje que nadie te venga a mentir sobre tu esperanza, sobre la esperanza de resucitar y ser arrebatado. Que no escucha a esos mentirosos que dicen que viene el anticristo, y ningún cristiano de verdad va a ver el anticristo. Los que van a ver el anticristo son los herejes, los que no están salvos, los que no fueron salvos por Cristo y se van a comer la ira de Dios. Esa gente va a ver el anticristo. Esa gente va a estar en la época del anticristo. Los cristianos nos vamos antes. Los verdaderos cristianos. Los cristianos nacidos de vuelta. Los cristianos convertidos, salvos por Jesucristo. Nosotros nos vamos antes. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. La Biblia en contexto lo dice. Versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjate qué esperanza hay. Porque, ¿qué esperanza sería? Tenés que hacer esto, Cristo te salvó, pero si no haces esto te va al infierno. Entonces, ¿para qué va a predicarle a la gente Cristo? Cristo va a salvar tu alma, Cristo te va a dar vida eterna, Cristo esto, Cristo el otro, pero si pecas de vuelta te va a morir y te va a morir y te va a ir al infierno. Ah, qué esperanza, ¿eh? Qué esperanza, ¿eh? ¿Ven?
¿Ven que es sana doctrina la seguridad de salvación, la certeza de salvación? Pero ¿saben qué? Hay que buscarla verdaderamente, a la certeza de salvación. Hay que buscarla y asegurarse y averiguar completamente. ¿Está? Mediante oración, mediante la Biblia, mediante todos los recursos posibles, averiguar si realmente estás salvo. ¿Está? Y mucho cuidado con la gente que te predica en contra del arrebatamiento, porque están negando a Jesucristo, porque Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Primera de Juan, pasemos ahora. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Y si no quedó claro, dale una leída de vuelta a Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dale otra leída a Primera Corintios 15. Dale otra leída, lee. Primera de Juan 3, del 1 al 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Curiosamente, ¿no? ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Y curiosamente Jesucristo nos amó y nos lavó con su propia sangre, ¿no? Porque el Padre y Cristo son la misma persona. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. A Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es una esperanza purificadora, el saber que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. Vamos a resucitar, vamos a tener cuerpos incorruptibles, vamos a estar vestidos de la incorruptibilidad de los que resucitan. En la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Cuerpos incorruptibles, a imagen de Cristo, el primogénito de los muertos, ¿entienden? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ven? ¿Cómo la Biblia habla de eso? Apunta a eso. Ahora, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermoso. Job. Vamos a Job. Miles de años antes de Cristo. Fíjense lo que escribía Job. Job 19, del 25 al 27. O lo que está escrito en Job, mejor dicho. Está. Job 19, del 25 al 27 dice: yo sé que mi Redentor vive, y en el día final se levantará sobre la tierra. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿En mi carne? En mi carne incorruptible. Recuerden, 1 Corintios 15, ¿está? Compará escritura con escritura. Y después de deshecha esta mi piel, después de ser deshecha, ¿no? Después de deshecha esta mi piel corruptible, en mi carne incorruptible he de ver a Dios, al cual he de ver por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mis entrañas se consuman dentro de mí, aunque en este mundo, en esta época, en este mundo sufrimos y la pasamos mal y sube y baja, ¿no? Épocas buenas, épocas malas, y sufrimiento y dolor. Pero ¿sabes qué? Un día vamos a ver a Cristo. Un día vamos a estar con el Señor Jesucristo. Un día vamos a gozar de la paz eterna. Un día vamos a gozar de un cuerpo incorruptible. No más llanto, no más dolor. Un día vamos a resucitar. Gloria a Dios. Vamos a Juan 16, versículo 20, perdón. Juan 16, versículo 20. Fíjense lo que dice. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Qué gozo va a ser aquel día, cuando seamos arrebatados y veamos al Señor? Y que encima quieren venir estos resentidos, herejes, religiosos, a querer negar el arrebatamiento. Por favor. Lo que prometió Cristo es certeza. Versículo 22. Así vosotros, ahora ciertamente tenéis tristeza, pero os volveré a ver,
y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie nos va a quitar el gozo. Ni el diablo, ni el papa, ni estos católicos, zombies, ni los falsos cristianos, ni los ateos, ni los quien sea. Nadie os quitará el gozo. Nadie. Romanos 8. Nada, nada, ni nadie nos separará del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie, nada nos separará de Él. Esa es la esperanza de un cristiano. ¿Vamos a disipar toda duda? Isaías, vamos a Isaías 26. Isaías 26, del 19 al 21, vamos a ver esta profecía compuesta. ¿Qué quiere decir compuesta? Que se cumple, se puede cumplir una o varias veces a lo largo de la historia y tiene un cumplimiento final. Eso es una profecía compuesta, ¿tá? Fíjense. Isaías 26, del 19 al 21, dice: tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra echará a los muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Arrebatamiento. Cierra tras ti tus puertas, escóndete como por un momento, en tanto que pasa la indignación. Arrebatamiento antes de que aparezca el anticristo, arrebatamiento antes de que comience el apocalipsis, básicamente. Antes de que comience la ira de Dios, porque Dios nos libró de la ira que ha de venir. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete como por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar la maldad de los moradores de la tierra, y la tierra descubrirá su sangre y no encubrirá más a sus muertos. ¿Quién aparece en Apocalipsis 19? Jesucristo. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar. ¿Cuál es el lugar de Jehová? ¿Cuál es el lugar de Jehová? ¿De dónde viene Jehová para castigar la tierra? Para castigar la maldad de los moradores de la tierra. Del cielo. ¿Quién aparece del cielo? Jesucristo, Jehová, la misma persona. No me venga con estupideces, ¿está? Salmo 16, ¿ven? La esperanza. La esperanza de la resurrección. Isaías 26, del 19 al 21. Arrebatamiento pre-ira de Dios. ¿Está? Pre-apocalipsis. Pre-tribulación, como le llaman. Léelo. Isaías 26, del 19 al 21. Léelo. ¿Crees en la Biblia? Bien por vos. ¿No crees? Mal ahí. Salmo 16, 11. Para cerrar. Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. Plenitud de gozo hay en tu presencia. Delicias en tu diestra para siempre. La diestra de Dios, Jesucristo, nos salvó. Salmo 17:15. En cuanto a mí, yo en justicia veré tu rostro. Yo sé que mi Redentor vive. Mis ojos lo verán y no otro. Yo en justicia veré tu rostro. No mi propia justicia, la justicia de Cristo, justificado por Cristo. Yo en justicia veré tu rostro, quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesucristo, gracias. Qué hermoso esto, qué hermoso la resurrección, qué hermoso la esperanza de vida eterna y que vamos a descansar en paz con Él. Cuando se ponen difíciles las cosas, pensá en esto, hermano, hermana. Tenemos un futuro brillante, tenemos un futuro hermoso. Nadie nos va a arrebatar ese gozo, nadie nos va a venir a arrebatar nuestra esperanza, porque es la esperanza bienaventurada y la aparición del gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, la resurrección, el arrebatamiento. Eso es lo que nos toca a nosotros, los que fuimos salvos por Cristo. Así que bueno, espero que sea de bendición, de refortalecer la fe, de que en esos momentos difíciles pongámonos a pensar en las cosas que nos esperan, porque son cosas buenas. Dios es bueno, Dios es súper misericordioso. Es impresionante la misericordia de Dios y fíjense lo que nos está esperando. Cuando uno es salvo, ahí el amor de Dios se vuelve incondicional. Cuando uno es salvo, cuando uno pasa a ser un hijo de Dios, cuando uno pasa a ser parte del cuerpo de Cristo, el amor de Dios se vuelve incondicional.
¿Mm? Gloria a Dios. ¿Qué más puedo decir? Es impresionante, es impresionante. Gloria a Jesucristo, gloria a su nombre, exaltado y alabado sea por siempre. Gloria a Dios. Qué bueno. Así que bueno, espero que sigamos aferrados a esta esperanza. Y que nadie nos quite esta esperanza. Nadie nos la va a quitar. Por eso hay que aferrarse a las promesas de Dios en su palabra, en contexto, ¿tá? Así que bueno, un abrazo grande a todos, muchas bendiciones y nos vemos la próxima.